Consultorio Jurídico. Leyes, papeles, trámites, los pasos que debemos seguir respecto a los temas judiciales a través de nuestro consultorio jurídico en fusión por Cómplice FM. 2 de la tarde, 1 minuto. Estamos iniciando nuestro espacio de los viernes. Damos la bienvenida al doctor Paulo Gárate, quien ya nos acompaña en este día viernes. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marlene, muy buenas tardes. Igual un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan, como cada viernes, para tratar temas de interés laboral que siempre son emitidos, muchos de ellos por mediante consulta a través de la página web www.garateasociados.com, y hemos tratado de irlos abordando en cada uno de los programas. Así es. Y en esta ocasión pues vamos a dedicarle un poco de tiempo al tema de las discapacidades, más aún cuando se acerca una fecha muy especial, Marlene. Así es, justamente este próximo domingo 3 de diciembre de 2017 se estará conmemorando el Día Mundial de las Discapacidades, y por ello habíamos anunciado previamente que hoy vamos a tratar en la primera media hora del programa justamente algo general, básico, para tener en conocimiento, doctor, en cuanto a la ley de discapacidades. ¿Qué es lo principal que se puede rescatar de esta ley? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta ley, doctor? Bueno, uno de los propósitos que ha tenido la ley a través de su expedición es la inserción y la accesibilidad en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad para poder ser incluidos dentro de nuestro sistema laboral. Uh-huh. Yo pienso que bueno, no es para nadie desconocido todo el trabajo que emprendió en su momento el actual presidente como vicepresidente de la República respecto de las reformas legales que se enfocaron en varias normativas respecto de la protección de las personas con discapacidad. Y ha generado esto una matriz muy positiva. Yo pienso que hay que reconocer el trabajo importante que se ha hecho. Hay temas que hoy por hoy están generando mucha controversia, como el tema, por ejemplo, de la calificación del bono de Manuel Espejo, que el otro día en una sesión que teníamos del Consejo de Protección de Derechos, alguien decía, mire, cuando voy a calificarme para el bono me preguntan si tengo televisor blanco y negro, porque si tengo televisor a color ya no califico para el bono. ¿Ah, sí? Sí, te preguntas, un bloque de preguntas que van justificadas a demostrar los quintiles de pobreza. Pero la realidad socioeconómica del que va a ser el beneficiado. Así es, pero pienso que en la práctica se exagera en la condición ya de la persona para poder acceder a un bono cuando tiene a su cargo o es una persona tiene a su cargo una persona con discapacidad bajo su cuidado. Situaciones como esas, siempre habrán temas positivos, habrán temas negativos, hay temas que hay que rescatar, hay temas que hay que todavía que presionar, especialmente en el tema del trabajo. Hoy por hoy los empleadores lo único que buscan es tratar de cumplir el mínimo establecido en el Código del Trabajo. ¿Y cuál es ese mínimo laboral? A propósito, en la parte ya laboral? Bueno, el 4% de toda la planta laboral de una empresa, tanto pública como privada, tiene que ser de personas con discapacidad. Pero ¿sí? Esto en relación a que hay un porcentaje mínimo de empleados que deba tener la empresa como para que ya aplique, ¿no? Generalmente por cada 25 trabajadores usted tiene que tener un empleado que sea incluido dentro del sistema laboral con discapacidad. Hay que tener claro que existe una exclusión en el caso de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de bomberos y policías municipales del sector público, y en el ámbito privado las empresas de seguridad y vigilancia privada, que tienen ciertas regulaciones variables campo, ¿no? con la relación del porcentaje, y es justamente lo que decía usted, Marlene, por el enfoque que tiene, ¿no? Una persona con discapacidad no podría participar quizás en igualdad de condiciones, no porque no tenga de pronto la capacidad, sino porque por el riesgo que implica, Exacto. por ejemplo, trabajar en el tema de bomberos, trabajar en el tema de policía, de seguridad, actividades, como guardia, actividades que ya necesitan tener una exigencia física mucho más fuerte. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sin que ello constituya discriminación, sino más bien una especie de protección
hacia la persona con discapacidad en relación a los riesgos, en estos casos la planta laboral o el porcentaje del 4% se lo toma o se lo cuantifica en relación únicamente al personal administrativo, no al personal integral. En cambio, en las empresas públicas y en las empresas privadas que no tienen esta relación, el porcentaje del 4% es de toda la planta laboral. Ya. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, voy a poner un caso, si tengo 100 trabajadores y asumo el 4%, tendría que tener 4 personas contratadas con discapacidad y en las cuales tengo obligatoriamente que trabajar en un perfil que les permita ejercer sus competencias de conformidad con su nivel de discapacidad para que ellos también pues reciban de este proceso inclusivo, reciban la atención debida y puedan ejercer la actividad. Se sientan cómodos, claro. Eficiencia. Sí, es claro. Es que ellos tienen una, bueno, todos tenemos capacidades para ejecutar un trabajo y las personas que están bajo esta consideración, pues son personas con muchas capacidades. Yo conozco y trabajo, de hecho, con personas que tienen una discapacidad, aunque en algún momento nos decían siempre el concepto de las capacidades especiales, porque la discapacidad en ocasiones suele ser exclusiva, ¿sí? Pero independientemente de la denominación, todas las personas que por alguna circunstancia han recibido la calificación actualmente, ya no del CONADI, sino del Ministerio de Salud Pública, de una discapacidad, pues tendrían esta oportunidad de ingresar al trabajo dentro del porcentaje del 4%. Y hay que reconocer, Marlene, que la Ley Orgánica de Discapacidades reconoce en favor de los empleadores que superan el 4%, que superan el 4%, les reconoce a ellos, por ejemplo, ciertas ventajas a nivel tributario. ¿Cómo cuáles? Ellos pueden deducir hasta el 150% del valor que les representa a la empresa el sustentar justamente las remuneraciones del trabajador que está sujeto a relación de dependencia y que tiene una discapacidad. Si yo gano $1,000, entonces yo podré deducir en impuestos el 150%, es decir, $1,500 del total de la base. Sí, eso es súper positivo. Es un incentivo excelente que se le da a todas las empresas para que superen el margen del 4%, pero si me encuentro, y esto hay que aclararlo, si me encuentro ya como empresa dentro del margen del 4%, yo no puedo beneficiarme de esta exoneración, a ver, en el tema de la compensación tributaria que se hace. ¿Por qué? Porque estoy únicamente cumpliendo lo que la ley me manda. La ley va justamente a tratar de motivar que haya más inclusión y sobre los excedentes del 4% en la inclusión, yo puedo llegar a deducir al 150% cuando yo ya pruebe de que estoy sobre ese antecedente. Entonces, hay casos de empresas que buscan personas con discapacidad, porque hay personas con discapacidad que pueden tener una discapacidad en movilidad, pero que intelectualmente son personas muy eficientes, muy efectivas, dotadas, que de hecho pasan a ser uno de los mayores aportes dentro de una empresa. Sí. Así que cuando se hace, las empresas que trabajan sobre esta visión inclusiva, pues buscan a personas con grandes intelectos en algunos casos, y bueno, y va a depender del tipo de empresa, el buscar crear un perfil, porque saben que con este tipo de circunstancias también se benefician de exoneraciones tributarias. Claro que hay que tener muy en cuenta de que asumo una gran cantidad de responsabilidades. En el tema de la estabilidad, por ejemplo, las personas con discapacidad, Marlene, tienen una estabilidad muy especial que la da la Ley Orgánica de Discapacidades, que está sobre la Ley Orgánica de Servicio Público en el tema del derecho, que está sobre el Código del Trabajo, y este tipo de ventajas que tiene ya la persona con discapacidad están encaminadas a garantizar la estabilidad en el trabajo. Por ejemplo, habíamos conversado la semana anterior del tema de los contratos ocasionales. Mire usted de que en una empresa pública o en una entidad pública cualquiera, cuando se suscribe un contrato ocasional con cualquier persona, yo puedo terminarlo en cualquier momento porque es un contrato hoy por hoy emergente y ocasional que simplemente va a cubrir una necesidad temporal y frente a esa temporalidad yo puedo terminar el contrato. Pero en el caso de las personas con discapacidad esto no aplica. Yo no puedo terminarlo en cualquier momento, tengo que esperar. ¿Es indefinido? No,
No es indefinido, pero al menos tengo que esperar y conferirle una estabilidad hasta la culminación del periodo fiscal. Y esto les da a ellos una estabilidad especial en el trabajo en relación al contrato de servicios ocasionales en el sector público. Buenísimo, Sí. eso es excelente. Hay temas muy importantes en el sector público que hay que considerar para las personas con discapacidad. Hace algunos programas habíamos tratado el tema del retiro voluntario, Sí, ¿recuerda? sí, recordamos. Y que actualmente el retiro voluntario ya prácticamente se lo pasó hasta los 70 años de edad, y si es que no había el presupuesto a partir de los 60 a los 70 años de edad, pues no podían retirarse, y esta sí. norma también hacía alusión a que si una persona tiene con discapacidad tendrá preferencia en la planificación. Pero mire usted que la Ley Orgánica de Discapacidades, en el tema de la jubilación, por ejemplo, establece una jubilación especial por vejez, y en el caso de las personas que se acogen a la jubilación en el sector público, les da la oportunidad de beneficiarse de la jubilación y recibir por parte del empleador por una sola vez 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio en una misma empresa, contados a partir del 5º año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos unificados. Y hago referencia a esta norma porque es textualmente lo que habla el retiro voluntario, la bonificación por retiro voluntario. La Ley Orgánica de Discapacidades lo pasa la Ley Orgánica de Discapacidades, pero no la bajo la figura del retiro voluntario o del retiro por jubilación, sino ya como una norma que hace obligatorio para las empresas cumplir con este criterio. Y aquí un gran conflicto, porque en las empresas, cuando una persona con discapacidad en una entidad pública solicita acogerse a la jubilación, y en la jubilación incluso también se jubila por discapacidad o por invalidez, por una de esas circunstancias, mire lo absurdo que es, que se sigue confundiendo la figura del retiro voluntario para acogerse a la jubilación con lo que dispone la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 85. Entonces, lo uno para mí, desde mi punto de vista, lo uno constituye un derecho que va en beneficio, y es un beneficio especial exclusivamente en favor de las personas con discapacidad. Y lo otro es un derecho abierto para todos los funcionarios públicos que pueden acogerse a la jubilación y solicitar su bonificación o liquidación por efecto del retiro voluntario, que en el caso último que estoy mencionando, pues ya con la expedición de los acuerdos ministeriales en este año que lo hemos tratado a profundidad, ya en estos casos en particular, pues si no hay presupuesto, no se puede, no podría el Estado conferirle la bonificación por el retiro voluntario. Y si es que recordemos que si es que el funcionario público decide renunciar para él acogerse a la jubilación por su cuenta, la jubilación del IES, lamentablemente pierde absolutamente toda esa compensación que tendría por el retiro voluntario, que estaba sobre los $57,000 si lo calculamos con el salario básico unificado de $375 a la fecha. Doctor, una consulta. ¿Las personas con discapacidad tienen la obligación de hacer como cualquier otra persona los 3 meses de prueba cuando ingresan a un lugar de trabajo? Bueno, todas las personas están sujetas al periodo de prueba. No hay una exclusión normativa en el Código del Trabajo que le excluya de esa visión. Pero en función de esta estabilidad especial, pues debería omitirse el periodo de prueba. Sin embargo, es muy discutible, Marlene, porque el periodo de prueba es un periodo también de adaptación. Exacto. Y de adaptación tanto para el empleador cuanto para el trabajador. Y en estas circunstancias sigue siendo debatible el hecho de la protección especial que se le puede dar a las personas con discapacidad, y si están llamados a acceder en igualdad de condiciones, pues parte de desigualdad también es someterse a muchas de las políticas que se tiene a nivel global en el sector privado a través del Código del Trabajo. Interesante. Doctor, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir tratando temas adicionales en cuanto a la ley de discapacidad, y más adelante, después ya en nuestra segunda media hora de acá del espacio, vamos a estar compartiendo algunas inquietudes que se han hecho llegar por parte de algunos amigos oyentes, preguntas, consultas, y que las vamos acá a responder en nuestro programa de este día viernes, así es que estén muy atentos.
En esta primera parte estamos hablando sobre la ley de igualdad de discapacidades, justamente cuáles son las condiciones en las que ahora, gracias a la ley, pueden las personas con discapacidad entrar en el ámbito laboral, cuáles son sus derechos, entre otras cosas, cómo les defiende la ley al respecto. Todo esto estamos conversando con el doctor Paulo Gárate en este día, a propósito que el próximo domingo, como ya les hemos mencionado, se estará conmemorando el Día Mundial de las Discapacidades. Hacemos una pausa y regresamos con más. Esta es tu nueva sensación. Fin de espacio publicitario. Hola, soy tu cómplice. Las 2 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso, vamos a continuar dialogando con el doctor Paulo Gárate. Estamos hablando sobre las discapacidades, sobre este sector también que ahora con la ley, bueno, tiene algunos beneficios y de eso hemos estado justamente conversando, doctor, sobre todas estas bondades que se ha dado a este sector de la sociedad que está digamos que determinado como que tiene algún tipo de discapacidad, pero son en realidad personas muy óptimas y activas en el día a día. Correcto, y justamente por eso debe promoverse la inclusión, porque la inclusión es uno de los derechos consagrados a nivel constitucional y además también es un derecho de todos en relación a esa calidad humana que tenemos dentro de las actividades de trabajo. Y es muy importante tener en cuenta esto justamente por lo que habíamos tratado hace un momento. Mire usted que la Ley Orgánica de Servicio Público, al consignar el tema del retiro voluntario, al tratar el tema del retiro voluntario, habla siempre de los servidores en general, pero cuando la Ley Orgánica de Discapacidades habla de este beneficio en favor de las personas con discapacidad que se acogen a la jubilación, el tema cambia. El tema cambia porque ese beneficio debería cancelarse directamente sin necesidad de generar, por ejemplo, en estos casos en particular, una agenda de pago dependiendo del presupuesto que tengan las entidades. Yo pienso que al Estado se le olvidó el tema. Yo no sé si se les olvidó o si es que directamente se buscaba dar el beneficio. Pero de ser así, cualquier persona, servidor público con discapacidad que se acoja a la jubilación, tendría derecho a recibir esta liquidación de los 5 salarios básicos unificados del trabajador en general por cada año de servicio hasta un máximo de 150. Y nótese, Marlene, que la jubilación para las personas con discapacidad no se sujeta a los mismos parámetros que la jubilación normal. Eso le iba a preguntar, porque además incluso en la cantidad de años no debe ser lo mismo. Así es, ellos tienen siempre un beneficio especial. Las personas con discapacidad que han cumplido ya una actividad y han tenido un promedio de 300 aportaciones, es decir, de 300 aportaciones, por favor, para 12, porque no estoy con una calculadora. Ya enseguida le ayudamos con 300 eso. aportaciones, pues podría la persona con discapacidad jubilarse sin límite de edad y teniendo el derecho de acceder a un porcentaje del 68.75% del promedio de los 5 años de mejor remuneración básica unificada de aportación en concordancia con la determinación de mínimos, máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ajá. Sí, a ver, ¿cómo hacemos el cálculo? 300 dividido para 12, que es cada año, ¿no es cierto? Que sale 25. 25 años. Perfecto. Entonces, una persona que haya aportado 25 años a la Seguridad Social ya tiene la opción de acogerse directamente a la jubilación. Y buenísimo. Recuerde que para yo jubilarme en situaciones normales, jubilarme sin límite de edad, requiero habitualmente 40 años de servicio. Sí, en el caso de las personas con discapacidad, esto se reduce a 25 años. Y hay que tener en cuenta en este proceso un tema que no lo consideraron tampoco en la reforma que se hizo, por ejemplo, para el cálculo de la base imponible para las pensiones jubilares, que también lo analizamos en uno de los programas, que hablaba, por ejemplo, de la raíz sesentava del promedio de los 5 mejores años. Exacto. Recuerde usted. Sí. La ley de seguridad social establece que la base de cálculo para la pensión jubilar será el promedio de los 5 mejores años. Esta normativa expedida por el Consejo Directivo del IES cambia la fórmula de cálculo de la base para la pensión jubilar y determina ya que no es el promedio, sino es la raíz sesentava, y aquí lo probamos
que ese valor como tal Sí. disminuye los derechos de los trabajadores y afecta a las pensiones jubilares. Es lo Pero mismo en el caso de las personas con discapacidad. aquí hay un tema. Lo uno está en la Ley Orgánica de Discapacidades y lo otro está en la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social. Entonces, aquí hay que analizar qué es lo que prevalece, porque nada se ha reformado respecto de la Ley Orgánica de Discapacidades. Es de entender entonces que de conformidad con el artículo 85 del Código de la Ley Orgánica de Discapacidades, la jubilación operaría directamente con el promedio de los 5 años de mejor remuneración básica y quedaría fuera esta fórmula de la raíz sesentava de la fórmula matemática que se está aplicando. No sé si el Seguro Social lo habrá hecho, no sé si se olvidaron, como lo digo, no he tenido casos de esta naturaleza Todavía, aún, ya. porque recordemos que todo esto nació a partir de agosto, septiembre, entonces no he tenido estos casos en particular, pero es muy probable que se presente. O sea, hay que tener en cuenta aquello. Y hay que tener también en cuenta de que incluso el tiempo de la jubilación con los 25 años puede disminuir a 240 aportaciones. ¿sí? Esto va a depender va a de la depender, situación de cada persona, ¿no? Sí, va a depender cuando se acojan al beneficio de jubilación, en el caso de las personas que han tenido, por ejemplo, un problema en el tema de invalidez. Entonces, en esos casos en particular, vamos a tener también una disminución para poder acogerse a la jubilación como un periodo especial. Vemos cómo ya hasta el tema de la jubilación hemos tenido nosotros más beneficios para las personas con discapacidad, quienes en relación a la Ley Orgánica de Discapacidades pues tienen elementos muy importantes. Y vamos a entrar entonces ahora en el análisis del despido intempestivo a la persona con discapacidad, del ¿Se tema puede de la despedir a protección. una persona con discapacidad? Vamos a ver cuáles son las sanciones que podría enfrentar un empleador si lo hace y por qué debería cuidar muy bien que su manual de funciones, su reglamento interno, esté debidamente estructurado, porque es muy difícil, peligroso y en cierta forma es inhumano que este tipo de circunstancias se den, ¿no? Ajá. Y vamos a ver cuál podría ser la sanción que tiene un empleador. Y también vamos a analizar un tema que es muy importante que a veces por desconocimiento no aplicamos, la figura de la persona sustituta que puede beneficiarse de los servicios que tiene, en este caso, por ejemplo, en rentas, podría beneficiarse de exoneraciones tributarias, las personas o familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que justifiquen que tienen a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad. Y esto es muy importante porque hasta el 50% de ese porcentaje del 4% que obliga el Código del Trabajo en todas las empresas, hasta el 50% pueden ser personas sustitutas. Entonces, no necesariamente implica que una persona con discapacidad sea contratada para el trabajo, sino que directamente una persona, un padre, por ejemplo, que tiene a su hija con discapacidad, sea considerado por la protección que le brinda a su hija, sea considerado ya dentro del cálculo del porcentaje del 4%. Y esto va a ser muy importante. Parece que tenemos una invitada el día de hoy. Le voy a dar ese espacio para que Así es, en para relación luego a este continuar. tema continuemos. Así es, doctor. Justamente, bueno, pedimos a la persona que nos está llamando al número de celular recordar que solo es un número para mensajes de texto y de WhatsApp. Queremos dar la bienvenida a Edith Patiño, justo porque hoy estamos hablando de este tema con el doctor Paulo Gárate sobre las discapacidades. A propósito, el domingo se estará conmemorando el Día Mundial de las Discapacidades y aquí la tenemos a Edith Patiño, quien es coordinadora provincial de la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual. ¿Estamos bien, mi estimada Edith? Sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, efectivamente es la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Así es. Mi estimada Edith, ya que nosotros estamos acá conversando con el doctor Paulo Gárate sobre el tema de las discapacidades, los derechos que tienen las personas también en este sentido, usted nos trae novedades porque hay algunos eventos también que se van a llevar a cabo este fin de semana. Cuéntenos de qué se trata. De hecho, estamos articulando actividades justamente empezando desde el municipio con la
unidad encargada de la discapacidad o desarrollo integral de las personas con discapacidad. También me debo como FEPABDEM al Consejo Consultivo dentro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, al Sistema Red de Discapacidad de CIREDIS y también a PRACOD, que es la primera asociación de padres, representantes y autogestores con discapacidad intelectual. Y claro, va a haber una gran fiesta que es una casa abierta, que me adelantaré un poquito porque estamos en proceso ya de la difusión. Vamos a tener Cuenca Unida por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el día 9, sábado 9 de diciembre, pero vale recordar, ¿no? Es como que se ha relegado un poquito esta fecha, pero para mí personalmente, como madre de familia, es importante recordar que el primer sábado de diciembre, según ordenanza municipal, es el Día de las Familias de las Personas con discapacidad. Entonces, este sábado o mañana más bien ya es el Día de las Familias de las Personas con discapacidad. Y el domingo 3 es el Día Mundial de las Discapacidades. Sí, el domingo 3, que mire, FEPABDEM está celebrando 30 años de fundación, es una larga jornada recorrida, entonces hay razones para... No diré para festejar, pero sí para visibilizar, para sensibilizar, para reivindicar derechos, porque lastimosamente, hay que decirlo, la discapacidad intelectual ha sido la menos comprendida y la más discriminada. Sí, verdad. Entonces, a nosotros nos están ofreciendo muy gentilmente, nos sentimos tan, pero tan agradecidas que la Orquesta Sinfónica de Cuenca nos dedique por los 30 años, que son las bodas de Perla, un concierto de lujo con artistas de reconocida trayectoria como es Paola Montalbán, María Rosa Jerez, aquí tenemos el dato, Cristina Vallejo, Sandra Argudo, Felipe Albornoz y Juan Carlos Serna. Y Bolívar Sarmiento. Bolívar Sarmiento también van a participar entonces. Y bajo la dirección. Este concierto, ¿no? Concierto de homenaje a la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down, FEPABDEM, así es como ustedes se denominan. Este evento, este concierto, ¿va a ser cuándo, mi estimada Edith? Es el domingo a las 11 de la mañana en el Sagrario o Catedral Vieja. Así es que es gratuito. Tienen que ir, esto es un llamado, pero así cordialísimo. Tenemos que llenar la catedral con las familias de las personas con discapacidad, no solo la discapacidad intelectual, todo tipo de discapacidad, porque es realmente el Día Internacional de las Personas, un día de reivindicación de derechos. Totalmente de acuerdo con usted y esperamos que nuestros amigos oyentes, quienes escuchan constantemente nuestro programa y están atentos también a todos los temas que tratamos acá, puedan asistir este domingo 3 de diciembre a este concierto de homenaje por el Día de las Discapacidades. Así es que les extendemos la invitación, además con esa talla de artistas que estarán presentándose junto a la Orquesta Sinfónica. Va a ser un concierto inolvidable y muy placentero como para el fin de semana compartirlo en familia. Así es. También nosotros como parte de esta red articulada donde estamos preparando para el 9 de diciembre que vamos a tener una caminata, una casa abierta. Luego va a haber un show artístico, va a haber incluso algo que le estamos agregando este año que me parece una maravilla, un básquet paralímpico que se va a dar en el Parque de la Madre, que va a ser muy, muy importante. Ah, qué lindo. Vamos a tener una fiesta de colores, en fin, yo como parte de la sociedad civil creo que de alguna manera también estoy autorizada. Y de hecho en la Casa Abierta van a estar presentes las instituciones de educación especializada, otras organizaciones, instituciones como el Ministerio de Salud, por ejemplo, que vamos a estar dando información, orientación, todo lo relacionado también, de alguna manera, orientación legal, todo lo relacionado con la discapacidad. Y el día miércoles 13, en la Universidad de Cuenca, en la aula magna Mario Vintimilla, estamos organizando un programa con el aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca, 2 eventos por los 30 años de FEPABDEM. De 9 a 12 vamos a tener un foro con temas importantísimos, por ejemplo, la trayectoria, el recorrido de la discapacidad intelectual en estas 3 décadas. Vamos a tener también la discapacidad del entorno biopsicosocial. Silvita
Oleas del Consejo de Protección de Derechos nos va a hablar justamente de cómo se han dado los derechos dentro de la discapacidad intelectual y también de la discapacidad en general. Y también hablaremos posiblemente de la ordenanza municipal que esto está abierto a todo el público. Trabajando. Sí. Puede ir cualquier persona que desee asistir. Tranquilamente de 9 a 12. Además que tenemos un plus importantísimo, que esto sí me gustaría que escuchen, sobre todo profesionales, estudiantes que están en las carreras afines. Viene un autogestor de Quito, de FEPABDEM Nacional. Es un joven, Marco Augusto Quevedo, con síndrome de Down, que es un ejemplo de inserción laboral, por ejemplo, de independencia, de productividad, de vida autónoma. Él va a estar presente dando su testimonio, porque la aspiración nuestra como padres y madres de personas con discapacidad intelectual es que nuestros hijos tengan su propia voz. Así es. Ojalá se diera eso. Y en la tarde, en la misma aula magna, a las 4:30 tenemos una sesión solemne por los 30 años. Vienen autoridades de Quito, viene nuestra presidenta nacional, prácticamente la directiva de Quito. Es importante, mire, FEPABDEM es una federación nacional, pero nació en Cuenca. Nació con el doctor Arturo Carpio Rodas, con la señora Victoria Tamariz y otras personas, madres que obviamente se sumaron ante la necesidad de trabajar por los hijos e hijas. Entonces ahí se va a lanzar la obra, es una obra, Memorias de los 30 años de FEPABDEM, de mi autoría, y vamos a hacer reconocimientos y condecoraciones a los gestores y fundadores de FEPABDEM. Excelente, tienen una programación muy amplia y que también atrae a diversas personas que desean también conocer un poco más del trabajo que ustedes están realizando y lo más importante, ¿no? Conocer y respetar también, aprender a respetar los derechos que tenemos todos los seres humanos, muy aparte del tipo de discapacidad que tengamos, que podamos ser integrados a la sociedad de la manera correcta. Y queremos felicitarle, mi estimada Edith, por ese trabajo que ustedes están realizando. Una vez más también que este fin de semana los eventos salgan como ustedes lo han planificado, que la gente pueda participar de aquello, que conozcan más. Y por supuesto, nuevamente les invitamos a nuestros amigos oyentes para que este domingo principalmente estén en este concierto que nos parece muy interesante, el concierto en homenaje a FEPABDEM, que será en la Catedral Vieja desde las 11 de la mañana, entrada libre, con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, artistas invitados que serán Paola Montalbán, María Rosa Gerves, Cristina Vallejo, Sandra Argudo, Felipe Albornoz y Juan Carlos Serna. Así es que queda la ciudadanía invitada a propósito del Día Mundial de las Discapacidades. Muchísimas gracias, mi estimada Edith, por acompañarnos en esta tarde de viernes, a hacer esta invitación y contarnos todos estos eventos que han planificado para estos próximos días. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida retornamos con más del tema de las discapacidades y otras consultas también que hemos recibido y que estaremos ya respondiendo en los siguientes minutos con el doctor Paulo Gárate. Esta es Cómplice FM, 24 horas de buena música. Fin de espacio publicitario. Las 2:39 p.m. Estamos de regreso acá con el doctor Paulo Gárate. Tenemos más de el tema de las discapacidades, doctor. Bueno, tuvimos que hacer ese pequeño espacio también como para ayudar a quienes están organizados en cuanto a las familias de personas con discapacidad y que están realizando todos estos eventos a propósito de los derechos que estamos hablando de las personas con discapacidad esta tarde, doctor Gárate. Viene muy bien la invitación que hace Edith porque hay un eslogan muy bien definido por parte del Consejo de Protección de Derechos. Los derechos con hechos. Ah, sí. Y esto es muy importante porque las actividades son justamente los que van denotando toda la importancia de las personas con discapacidad y los procesos de inclusión. Falta mucho por hacer, falta mucho por concientizar. La gente aún estamos un poco fríos respecto del tema de la inclusión, pero yo pienso que tenemos que ir cambiando ese pensamiento en relación a ese derecho humano. Lamentablemente, doctor, y a veces es mi apreciación, no sé, puedo estar también equivocada, pero las personas cuando tenemos a alguien cercano que tiene algún tipo de discapacidad, empezamos a valorar a las personas con discapacidad.
Empezamos a darles el espacio que se merecen, pero porque nosotros estamos viviendo de cerca con algún familiar, amigo o conocido que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces creemos, y ahí sí estamos completamente seguros, de que ellos también merecen su espacio, tienen sus derechos como cualquiera de nosotros. Pero cuando alguien está muy lejano a esta realidad, es difícil. Busca evadir. Ese es el término, ¿no? Hay que decir lo que es. La gente en ocasiones busca evadir. Nosotros, cuando estamos frente a la vulneración de un derecho de nuestros hijos, con o sin discapacidad, todos reaccionamos. Exacto. Más aún cuando por esa inocencia muchas veces que presentan por una discapacidad, tenemos que exigir el cumplimiento. Yo hago notar un tema que tocaba Edith, porque Edith es representante de uno de los grupos de discapacidad intelectual que es reconocido acá en la ciudad de Cuenca y que tiene mucho eco nacional. Pero mire usted la condición de las personas con discapacidad intelectual. Ellos lamentablemente tienen muchos obstáculos. Le voy a dar uno de ellos. ¿Cuál, por ejemplo? Miren, para usted, por ejemplo, poder ejercer todos los beneficios que le confiere el Servicio de Rentas Internas en el tema de tributación, usted tiene que justificar una interdicción de la persona con discapacidad. Porque la persona con discapacidad intelectual muchas veces no puede valerse por sí mismo. Sí. Si bien es cierto, en el ámbito legal tiene 32, tiene 40 años de edad, pero tiene un crecimiento de unos 8 años, de 9 años, claro. Y aunque en la cédula y documentalmente pueda aparecer una persona mayor de edad que ya puede ejercer todos sus derechos libremente, mientras no se declare la interdicción, pues esta persona mantendría esos derechos. Y es muy difícil para las madres especialmente ponerse en ese plano. ¿Por qué tengo que declararle la interdicción a mi hijo? Así es. ¿Por qué? Es hasta un poco... Es fuerte, es sí, doloroso, pero esta interdicción, Marlene, tiene un costo alto. Yo hice una interdicción hace poco tiempo, me costó cerca de $800 porque tuve que pagar un peritaje para la trabajadora social, para el médico que haga la investigación y para un psicólogo que haga la valoración Todos psicológica. ellos tienen que determinar el tipo de discapacidad. Determinar el tipo y que la discapacidad intelectual no le permite ejercer su voluntad en forma libre y que necesita de un curador. Y ellos cobran. Un perito que está entre los $200, $300, dependiendo del caso concreto, pero es un gasto que para mi forma de ver es un gasto que no está debidamente justificado. Sí. En múltiples ocasiones he dado recomendaciones a nivel público, también dentro de muchas reformas de carácter legal, de que debería el Consejo de la Judicatura tener convenios con el Ministerio de Salud Pública a fin de que los dictámenes médicos que se dictan en el Ministerio de Salud Pública sean suficientes para ser considerados dentro de la etapa probatoria en la prueba de interdicción y que el proceso sea mucho más llevable y sin gasto para las personas con discapacidad. Para los familiares, eso, porque sí. A mí me duele mucho ver que una persona tenga que invertir $1,000 en un trámite para declarar la interdicción con el afán de recuperar el IVA que ha pagado en favor de la persona con discapacidad. Es terrible. Eso no es justo. No. Estoy de pronto a veces un poco confundido, diría de esta forma, en el ámbito legal, porque superponemos el derecho positivo frente al derecho humano. Y si bien el derecho positivo anclado al Código Civil determina que una persona es capaz y habría que demostrar lo contrario a través de la interdicción para que tenga un curador, pues yo pienso que en aras del derecho humano ya tenemos un ente rector como el Ministerio de Salud Pública y debería expedirse una norma mucho más sencilla, que garantice una celeridad y sobre todo que garantice la gratuidad, porque estos grupos son de atención prioritaria y necesitan enfocarse en la gratuidad. Así es. Doctor, vamos a recibir un contacto. Tal vez tengamos alguna consulta de algún amigo oyente y sobre todo si va enmarcado en el tema, qué mejor. Muy buenas tardes, Cómplice FM. ¿Con quién tenemos el gusto? Hágame el favor. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Con María. ¿Su apellido, por favor? María Roda. Sí, ¿cuál es su consulta? Verá, yo lo que quería saber, no sé si estoy haciendo la pregunta correcta, yo ya me jubilaron, yo soy artesana calificada,
yo apostaba como $86 al mes del seguro, pero no me dan ni el básico, no sé si estará bien o no. Ya, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema de discapacidades, pero el doctor Vamos le puede a responder. su Ajá, consulta. así es, claro. Esto va a depender mucho del tiempo de aportación que haya tenido usted a la Seguridad Social. Usted puede descargar de mi página web www.garatiasociados.com. En el área de biblioteca va a tener usted un link que habla sobre los tipos de jubilación, y en esta tabla que está ahí definida, usted va a encontrar, por ejemplo, los porcentajes en relación a los tiempos de aportación. Si usted aportaba sobre un salario básico, tome de referencia ese salario básico y vaya multiplicándolo por cada uno de los coeficientes que se encuentran en esta tabla. Ya. Y es probable entonces que si tuvo un poco aportación, el valor sea correcto. Si tuvo mayor aportación, pues habrá la posibilidad quizás de un reclamo, pero tiene que sujetarse a eso. Y justamente nos consultaban también en interno, doctor, un número de contacto para poder consultarle algunas otras situaciones que nos mencionaban, querían tomar contacto con usted. ¿Podemos repetir su número de teléfono de la oficina también ahora mismo? Por supuesto, el teléfono de mi celular vía WhatsApp lo pueden escribir al 0987120062. Al teléfono de mi oficina al 072-455-248, o a través del chat también de la página web, que es directo en garatiasociados.com. Listo, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Tenemos también una consulta que nos hacen a través de mensaje de texto. Vamos a leer, doctor. No sé si está muy relacionado con el tema de las discapacidades, pero podemos también responder a nuestro amigo o amiga oyente. Nos dicen: buenas tardes, una consulta para el doctor, por favor. ¿Qué puedo hacer si el empleador no ha aportado el seguro 2 años, pero sí me descontó, pero la empresa cambió de razón social y creó otra con un nuevo número patronal? Yo sigo trabajando en esta, lo que no ha aportado es hace 23 años, nos dice. Bueno, ya habíamos hablado mucho sobre el tema de la responsabilidad patronal y también de la responsabilidad penal de los empleadores, que habiendo realizado el descuento de la seguridad social a sus trabajadores y no habiendo declarado este descuento o cancelado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues están sujetos también a una pena de prisión, porque esto es un delito considerado en el Código Orgánico Integral Penal. Esto no le quita el derecho de que, si cuenta con los elementos necesarios para justificar su relación laboral, acuda ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presente la denuncia pertinente a efectos de que se genere la glosa por responsabilidad patronal en relación al no pago de los aportes de este tiempo, y pueda el Seguro Social cobrar incluso por la vía coactiva estos valores a la entidad. No es un problema entre el trabajador y la empresa cuando ya existe la relación laboral. El problema es entre la empresa y la Seguridad Social. Pero hay que asistir a denunciar en la Seguridad Social para que puedan elaborar la motivación pertinente para que emitan la glosa con el pago de estos aportes. Listo, doctor. Ahora sí, continuemos en estos últimos minutos con el tema que hoy estamos tratando relacionado a las discapacidades. Muy importante tener en cuenta, decía de que usted puede jubilarse con el tema de discapacidad a los 25 años. Ajá. Y en el caso de la discapacidad intelectual que nos comentaba Edith, en el caso de estos grupos incluso pueden llegar a jubilarse a los 20 años. Entonces, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que ya está prestando sus servicios en una empresa, podría ya a los 20 años acogerse a la jubilación y tener un ingreso que, como había recalcado yo, está sobre una base del 68.75% del promedio de los 5 años de mejor remuneración básica. Y nótese que aquí habla de los 5 años de mejor remuneración básica, no de los no necesariamente de la raíz sesentava que habíamos nosotros hecho referencia, cálculo, de acuerdo a la nueva base de cálculo de 10. Así es. Y también para fines del despido intempestivo, cuando yo despido a una persona con discapacidad, yo tengo que cancelarle, aparte de todas las indemnizaciones que contempla el Código del Trabajo, tengo que reconocerle adicionalmente 18 remuneraciones, pero no son 18 remuneraciones cualquiera.
el Código del Trabajo establece que el despido se calculará sobre la base de la última remuneración percibida por el trabajador. Sí, pero en el caso de las personas con discapacidad hay una diferencia porque es sobre la mejor remuneración del trabajador. Uy. Entonces, esto es complejo porque si es que voy a suponer, él trabajó de enero hasta la presente fecha y en el mes de julio tuvo muchas comisiones que le incrementaron su remuneración, pues la base de cálculo de la indemnización se la prefija en relación al mejor salario. Es decir, sería de ese mes de julio. De ese mes de julio y no necesariamente al del mes de noviembre que estamos ya concluyendo. Y que de pronto fue bajo porque ya le resté las comisiones del horario suplementario, extraordinario, nocturno, etcétera. Esto solo en el caso de las personas con discapacidad cuando se tome la decisión de hacer un despido intempestivo. Y eso es lo que yo decía, ¿se puede despedir a una persona con discapacidad? Es muy complejo y debería el empleador pensarlo, porque además del costo que representa, pues tengo que pagarle la indemnización por despido común. ¿Sí? Entonces ya tengo yo el pago de la indemnización común más este pago y estoy perdiendo también esa oportunidad de deducir hasta el 150% de Era los... un beneficio para el empleador. Exacto, sí, es un beneficio. De una u otra forma se constituye un beneficio, pero hay ese temor, es un temor anclado muchas veces a cuestiones, digamos, de cultura absurdas. ¿Sí? Cuestiones de una percepción negativa que se tiene de las personas con discapacidad, como si de pronto no fuesen personas que tengan una capacidad de ejecutar una actividad. Que no puedan hacer Tienen las cosas. muchas capacidades. Bastantísimas. Lo que pasa es que no se observa. Hay personas que tienen discapacidades leves, pero son personas con discapacidad. La ley no es que le habla de 1% al 100%, simplemente con que tenga la calificación de discapacidad ya es una persona que se sujeta a esta ley. Y eso hay que considerar. Mire usted todos la protección especial que tiene, y en el caso de los sustitutos es igual, porque el caso del despido, por ejemplo, también va para la persona que está a cargo de la persona con discapacidad. Si yo tengo una hija que tiene discapacidad y que vive conmigo, está bajo mi cargo, sin importar que tenga mayoría de edad, esto hay que recalcarlo. Porque en el caso de las personas con discapacidad no importa la edad. No importa, sin importar la mayoría de edad, por ejemplo, la persona también se beneficiaría del tema del despido. ¿Sí? Es decir, el papá, la mamá, la persona, el representante, en pocas palabras. El representante podría beneficiarse para esto. Tenemos una llamada. Sí, así es, vamos a recibir un contacto. Buenas tardes, Cómplice FM. Buenas tardes. Jorge Vera les saluda. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Tiene alguna consulta? Tengo una discapacidad del 63% visual y física. Ya estoy jubilado. Sin embargo, el Seguro Social no calificó esa discapacidad. ¿Se puede reclamar ante el organismo pertinente que me hayan jubilado sin considerar la discapacidad que el Ministerio de Salud del CONADIS me hicieron? Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hay que considerar que el artículo 326 de la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, especialmente el derecho al trabajo como un derecho humano y la seguridad social también. En consecuencia, si es que la persona ya tuvo la calificación de discapacidad y tenía que acogerse a la seguridad social para el beneficio del artículo 85 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que hace relación a que usted percibirá el 68.75% como base y de ahí va a depender el resto de aportaciones que tenga. ¿Sí? Entonces, en consideración a todo aquello, habría que revisar todas las aportaciones que tuvo y si es que esas aportaciones se ajustaron al beneficio de la base de los 25 años que tienen las personas con discapacidad y de la base del porcentaje de discapacidad, así como la aplicación de este criterio sobre el promedio de los 5 años de mejor remuneración. Todo esto es reclamable, por supuesto. No puede haber vulneración de derechos y decir ya hay el acto administrativo y ya no puede hacer nada. No, sí puede hacerlo reclamar, porque son imprescriptibles los derechos en el tema de seguridad social. Sí, si usted, y además que está ejerciendo su derecho de cobrar su pensión y puede solicitar que lógicamente se haga el recálculo y que se analice su situación. Es probable, habría que analizar si es que está con más o menos sobre los valores de la base, porque
puede darse el caso también, y esto hay que aclarar, que sí esté sobre la base del 68.75% y que en todo caso tenga más bien un promedio de 40 años de aportación y esté percibiendo el 100%. O sea, hay que entender de que no existe un beneficio adicional, sino más bien existe una consideración para la jubilación en relación al tiempo. Las personas con discapacidad no intelectual tienen un aporte de 25 años y se jubilan. Las personas con discapacidad intelectual tienen un aporte de 20 años y pueden jubilarse. Las personas que estamos en situación de no discapacidad, pues tenemos 40 años sin límite de edad, 30 años cuando cumplamos los 60 años de servicio, y si trabajamos en el sector público, pues bueno, ya hemos analizado el tema, o espera los 70 años o decide jubilarse a los 60, pero sin recibir la compensación por retiro voluntario. Doctor, para las personas que, por ejemplo, entran a la vida laboral sin ninguna discapacidad y por circunstancias de la vida, por un accidente, enfermedad, etcétera, etcétera, a mitad de su vida laboral, pues presentan ya una discapacidad. Ellos también se están bajo los lineamientos de la ley de discapacidad, es decir, a ellos se les cortaría nuevamente igual el tiempo para la jubilación. Pero aquí hay un tema, sí. Sí, en totalmente. primer lugar, sí, Sí. La respuesta es clara. Ya. Si ya soy una persona con discapacidad, tengo yo que volver a contabilizar el tiempo para, a partir de mi discapacidad, tener 25 años, no. No, si ya se cuenta todo el tiempo. Si tiene las 300 aportaciones y está con discapacidad, puede acogerse al derecho. No importa que haya sido un corto tiempo de discapacidad. No, para nada. Pero hay ya. que tomar en cuenta aquí, Marlene, un tema. Y un tema que muchas veces en las empresas no es respetado. Cuando usted está ejerciendo su actividad, en ocasiones sufre un accidente de trabajo o una fuerza mayor por efecto de la actividad laboral y sufre una discapacidad. Es obligación del empleador la rehabilitación, la readaptación, la reincorporación y, lógicamente, buscarle un cargo que sea afín a su discapacidad, ¿sí? Y esto está en la Ley Orgánica de Discapacidades. El Seguro Social muchas veces califica las discapacidades de las personas y frente a esta calificación le manda una carta y le dice: cumpla con la ley, usted tiene que reincorporarle al trabajo persona, claro. Y tiene que buscar la readaptación de esta persona en un cargo que sea afín a su discapacidad. Pero si es que yo era obrero y tenía que muchas veces cargar y no lo puedo hacer, pues tengo que buscar un cargo administrativo y darle ese puesto de trabajo. Entonces, pero no se lo puede separar del lugar de trabajo. Nótese, Marlene, que con la expedición del Acuerdo Ministerial 82 respecto del tema de discriminación y también sobre el tema del acoso laboral, ya este tema de la discapacidad y de la no reincorporación es un tema bastante serio, porque podría calificarse como un despido intempestivo. Ojo con todo eso, me parece que tenemos un una nuevo llamada. Contacto, así es. Buenas tardes, Cómplice FM. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Parece que perdimos la llamada, así es que nuestro amigo o amiga oyente se vuelve a comunicar en buena hora porque también estamos ya en los últimos minutos. Doctor, ¿algo más que añadir? Entonces, mire usted, a ver. Vamos, recibamos el contacto para no hacerle esperar mucho a nuestro amigo o amiga. Buenas tardes, Cómplice FM. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Edgar Sarmiento. Buenas tardes, ¿tiene alguna consulta para el doctor Gárate? Sí. Yo soy una persona con discapacidad y hace un año me otorgó mi empresa 1 año y algo más permiso médico por mi discapacidad. Y yo tengo 62 años, tendría que esperar hasta los 65 para jubilarme con el 100%. Ese año que tuve de permiso, ¿lo tengo que devolver o no cuentan en los 65? Doctor. Cuando la licencia es con remuneración y está con aporte a la seguridad social, no hay por qué hacerlo, ¿sí? Simplemente se considera como una licencia. Además de que la Ley Orgánica de Discapacidades también prevé en el ámbito laboral ciertas consideraciones. Por ejemplo, usted tiene derecho a todos los permisos necesarios para la rehabilitación que tenga por efecto de su discapacidad. Si requiere un tratamiento especial, pues el empleador tiene que darle la posibilidad de que se surta de este tratamiento y si es que pasan los 3 días, pues se acogerá a todos los beneficios de la seguridad social en forma común, ¿no es cierto? Como es el caso del subsidio pasado el 4º día para que el Seguro Social le cubra el 75% de la remuneración. Y un caso adicional, cuando usted
tiene una persona con discapacidad bajo su cuidado, incluso podría requerir, tanto en la empresa pública como en la privada, un permiso de hasta 2 horas diarias para poder brindarle ese tiempo de atención a su hijo, a su hija. Y nótese también de que esto aplica hasta los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Que pueden recibir este permiso para la ayuda, para esa atención que necesita la persona con discapacidad. Eso dispone la ley. Hay personas que tienen, por ejemplo, personas, yo conozco un amigo mío que tiene un hijito que tiene ya 18 años, pero tiene una discapacidad intelectual y él necesita de atención. Entonces el padre se va a trabajar sus 6 horas y tiene muchas veces que llegar a prisa porque como es una persona con autismo, tiende a desesperarse muchas veces y la atención muchas veces es personalizada y es directa porque ellos toman tiempo en familiarizarse. Pero este es uno de los casos que le estoy situando. Tengo otros casos de intelectuales, por ejemplo, en donde la persona ya no puede valerse por sí misma, incluso para el tema de sus necesidades, necesita apoyo, necesita a veces muchas cuidado. Personas con parálisis cerebral. Sí, así es. Y en este tipo de discapacidades, pues la persona tiene necesariamente que tomar algo de su tiempo para poder brindarle esa atención. Y a estas personas se les reconoce. Aquí en nuestro medio, quienes están a cargo de las personas con discapacidad por razón de su parentesco, muchas veces no conocen este tipo de circunstancias. No se han informado porque... Sí, pero tienen estos derechos. Usted puede ser sustituto. Sí, primero eso. Y al ser sustituto también se ancla a la protección de la estabilidad especial de la Ley Orgánica de Discapacidades. Siendo sustituto también tiene derecho a exoneraciones tributarias que pueden ser, si bien es cierto, no una compensación porque nada se compara con el tema de tener que sufrir muchas veces con varios tipos de discapacidad, pero son valientes al enfrentarlo y pienso que esa compensación es justa y necesitan esa compensación por parte del servicio de rentas, pero también pueden beneficiarse. Y en el tema de los permisos, pues puedo yo requerir esto. Es estas las razones últimas las que a las empresas no les parece atractivo el tener contratado o a un sustituto o a una persona con discapacidad o a un padre que tenga a su cargo personas con discapacidad. Pero ahí estamos ya hablando una vez más, doctor, de la discriminación. Así es, correcto. Sí. El sistema laboral en nuestro país tiene que enfocarse en el tema de la calidad humana, de respetar al derecho humano como lo que es. Y nos falta mucho culturizarnos en este sentido a nivel de todas las empresas. Ya luchamos tanto por conseguir que los beneficios laborales, los derechos de los trabajadores se respeten y seguimos en la lucha para que lo que es el deber ser del derecho del trabajo ya esté en nuestro medio. Y mire usted que ahora hablábamos la semana anterior de esta exigencia, de la década de la exigencia en el tema de derechos, y es momento en que ya empecemos pues a trabajar en conjunto por una sociedad que sea inclusiva y que sea sobre todo solidaria. Eso es lo que nos hace falta, ser solidarios en relación a lo que tenemos. Lo que yo haga, pues va a estar en mi beneficio siempre, pero no busque las cosas simplemente desde el beneficio material. Busque las cosas o busque emprender su empresa, tener éxito en su empresa, también desde el punto de vista humano. Porque nada nos vamos a llevar. Y nadie está libre, Marlene, de tener un accidente en cualquier momento y pasar de una persona sin discapacidad a tener una discapacidad. Y es ahí cuando nos nace la protección de los derechos, porque ya se trata de mí. El egoísmo frustrado muchas veces de quienes están anclados a este tipo de políticas discriminatorias no les permite ver la realidad. Y es de lamentar que en muchas empresas aún existen estas percepciones. Sí, lamentablemente, y esperamos y confiamos en que vayan cambiando esas mentalidades y sobre todo, doctor, este tipo de programas yo creo que ayuda muchísimo a abrir ese espectro que tenemos a veces las personas, mirar un poco más de nuestras narices, más allá de nuestras narices y entender cómo puede ser la situación de una persona con discapacidad, si a veces para uno que no tiene afortunadamente hasta el momento ningún tipo de discapacidad, a veces ciertas cosas se le hace difícil en el día a día. Con una enfermedad común a veces se le hace difícil. Con una gripe ir a trabajar es terrible. Imagínense en otras condiciones. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Y
nos sentimos muy contentos y a gusto de haber tenido este programa especial, doctor, con usted, de hablar de este tema tan importante, de haber tenido la participación también de nuestros amigos oyentes. Ojalá en otro momento podamos retomar más sobre el tema de las discapacidades, hablar sobre otros temas fundamentales que son también importantísimos, y para que nuestros amigos oyentes y nosotros también nos vayamos instruyendo en, como usted lo menciona, a veces desconocemos de esto y por eso no exigimos nuestros derechos. Así es, así es. En todo caso, estamos abiertos siempre a cubrir las consultas que se nos haga a través de la página web. No duden en contactarse a través del portal www.garateasociados.com. Usted tiene ahí un chat en línea al cual puede contactarse, y al teléfono celular también al 0987120062 en la línea de WhatsApp. Pongo estos dos números a su disposición, la página, perdón, y el teléfono. Si me tomo un poco de tiempo en responderle, claro, muchas veces es por las ocupaciones laborales que tenemos, pero nunca lo dejamos de hacer. ¿Sí? Así es, y las que no avanzamos de responder y que más bien las consideramos que son una política que puede servir para muchas personas que están pasando por situaciones analógicas, los compartimos acá en el programa en la próxima semana, y vamos resolviendo estas inquietudes.